Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el capítulo de hoy vamos a hacer un recorrido para tratar de conocer los orígenes de la mítica falange macedónica. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. ¡Vayamos a la batalla de hoy! Obviamente que para conocer a la famosa falange macedónica, conocer sus orígenes y cómo estaba conformada, es necesario hacer algunas aclaraciones de antemano. En primer lugar, que estamos hablando de formaciones tácticas antiguas, que luego vamos a ver que en la modernidad vuelven a usarse, por ejemplo, con los piqueros suizos. Pero al hablar de formaciones tácticas antiguas tenemos que englobarnos, tratar de contextualizarnos. Ya en el capítulo número 10 estuvimos hablando del origen de la guerra. Les voy a poner por acá arriba un link para que pueda ver ese capítulo, ese episodio, ese video en donde estuvimos dando varias definiciones. ¿Qué era la guerra? ¿Cómo estaba definida? ¿Cuáles eran sus componentes? Y cómo fue originándose a lo largo del tiempo en esta cuestión de la cultura versus la naturaleza, si es que era un hecho natural o un hecho cultural. Así que se los recomiendo para que lo vean. Pero además estuvimos tratando de entender esta guerra prehistórica, antigua, esta guerra primitiva anterior a las primeras civilizaciones. Está claro que con la agricultura, con el asentamiento de las primeras poblaciones en aldeas, con el aumento demográfico en lo que se conoce como la revolución neolítica, la guerra va a crecer en poder, porque estamos hablando ya de aldeas, reinos, imperios. Por lo tanto, las tácticas van a ir cambiando. Y para poder explicar la falange tenemos que ver qué fue lo que la precedió y cómo surge a lo largo de la historia. Con la aparición de sociedades y comunidades complejas y del Estado, hizo su aparición la denominada guerra organizada o clásica bajo el manto de las primeras civilizaciones. Aparecieron entonces los ejércitos de forma más permanentes, aunque también estacionales, es decir, que solían combatir en determinados periodos del año o estaciones, y con una mayor disponibilidad de recursos y elementos para alcanzar la victoria. Es así que la idea de Karl von Clausewitz de la guerra como un acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad empieza a tener sentido. De esta manera nos encontramos en el primer gran problema que se le va a presentar desde entonces hasta nuestros días a cada líder militar que dirige a una agrupación en un combate, batalla, campaña, que es cómo vencer al enemigo. Y aparecen estas primeras formaciones tácticas que van a ser el resultado del uso del pensamiento militar para lograr un objetivo básico, que es la victoria. Y ahora entonces pensemos que en ese entonces estas agrupaciones que no tenían realmente nada sofisticado, la primera formación, o para buscarle otro término, de formación táctica, porque no estaban formados, va a ser la de la horda. La horda sería el ataque en conjunto de una agrupación, pero que sin embargo, a pesar de ser un ataque en conjunto, cada elemento va a combatir individualmente. La horda es una masa informe que ataca a loca, a diestra y siniestra, golpeando en el combate al que venga. De esta manera, las batallas antiguas, los combates antiguos, van a tener como mayor elemento de preponderancia la masa, la cantidad numérica, o en todo caso la capacidad de emboscada del enemigo, no tanto una sofisticación en el campo de batalla de ver cómo está el enemigo formado, porque no había formación, se atacaba y era la mayor agresividad, la mayor violencia, el mayor número el que muchas veces terminaba decidiendo estos combates antiguos. Si pensamos que Clausewitz define a la táctica como el uso de la fuerza armada en los combates, la horda es la primera y obvia respuesta a los recurrentes problemas de la guerra.
Hago una aclaración. Cuando hablamos de táctica en ese entonces, bueno, en la antigüedad la táctica y la estrategia no estaban diferenciadas. Hoy hablamos de niveles de la guerra, de la conducción. Hablamos del nivel táctico, del nivel operacional y del nivel estratégico, entendiéndose en nivel táctico el más básico, que es resolver una situación militar en un combate o en una batalla. Mientras que el nivel operacional abarcaría una sucesión de estos combates y batallas dentro de lo que sería una campaña. Finalmente, el nivel estratégico, que es el superior, tendría que ver más con el objetivo de la guerra, qué es lo que buscamos lograr, cuál es la intención final de toda la campaña y obviamente sus componentes mínimos. Pero claro, en la antigüedad y por mucho tiempo, táctica y estrategia eran utilizadas como sinónimos. Bueno, en estas primeras agrupaciones prehistóricas o primeras civilizaciones, ya hablar de esto es demasiado sofisticado, pero bueno, son cuestiones que debemos aclarar para que podamos entender lo que va a venir a lo largo del tiempo. Pero volviendo un poco a la horda, para definirla, entonces finalmente hay más bien una actitud entre la defensa y la ofensiva. Hay una actitud ofensiva plena. El problema es que del otro lado también están en esta misma circunstancia. Por lo tanto, podríamos decir que en líneas generales lo que deberíamos buscar para poder ganar es la asimetría de poder, es decir, que haya desventaja en el enemigo. Pero el problema es que cuando hay igualdad, no es un buen negocio el combate. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, acá es donde aparece entonces la primera formación táctica, que es la falange. Pero no son los griegos quienes la inventan, son los antiguos sumerios. De esta manera, los primeros en resolver esta simetría o igualdad de fuerzas en el campo de batalla son los antiguos sumerios, como se puede ver en la estela de los buitres, que data del año 2450 a.C. Esta estela es un pedazo de roca tallada y que fue encontrada en 1880 por Ernest de Sarcec. En ella se conmemora la victoria del rey Eanatún de la ciudad de Lagash sobre la ciudad también sumeria de Umma. Lo cierto es que en la estela se puede apreciar una formación cerrada de soldados que están avanzando con cascos, con escudos, con lanzas, y que justamente esta formación da la idea de lo que nosotros conocemos como falange. Y como bien decimos, no fueron los griegos, sino los antiguos sumerios, sí, aquellos que se encontraban en una de las cunas de la civilización, de nuestra civilización occidental, que está en la actual Irak. Es una ironía un poco también pensar que Irak ha sido arrasada por la guerra y ellos fueron inventores de la primera formación táctica. En la estela entonces se puede observar cómo esta sólida falange puede ir avanzando y que obviamente va a aniquilar a la horda. No hay manera, porque estamos hablando de un trabajo en conjunto. Es un grupo, en este caso, que actúa grupalmente, a diferencia de la horda, que es un grupo que actúa individualmente, cada uno de sus elementos. Y vamos a ver que esto sí va a volver a producir una asimetría de poder respecto de los sumerios contra los otros enemigos y pueblos del Antiguo Oriente. A diferencia de la horda, la falange tiene una formación sólida y grupal, hombro con hombro, escudo con escudo, avanzando lenta pero ordenadamente y destruyendo todo a su paso. Se inicia aquí la idea de la teoría de la espada y del escudo. Es decir, ¿qué sería esta teoría de la espada y del escudo? Bueno, yo me presento con una espada, te gano. Vos te presentás ahora con una espada y un escudo, me ganás. En la siguiente yo me presento con una espada, un escudo, un casco y te gano. Es decir, que a partir de ahora, ante una nueva solución va a aparecer una contrasolución, lo que va a ser una especie de carrera armamentística y tecnológica que hasta el día de hoy perdura. Y vamos a ver que, claro, acá hay un problema, porque yo ciudad de Lagash, tengo la falange y venzo a Umma, pero más adelante la ciudad de Uruk va a tener su falange y me va a atacar a mí. Por lo tanto, se va a volver a producir una simetría de poder. ¿Cómo el líder puede lograr nuevamente la asimetría que lo favorezca? Bueno, una de las formas va a ser tratar de
dispersar a la falange. La falange tiene un problema, que es que al ser una formación cerrada no tiene mucha movilidad, solamente se mueve hacia adelante, no tiene mucha capacidad de maniobra y tiene cero capacidad de fuego, entendiéndose por fuego la capacidad de atacar al enemigo a la distancia. La falange en realidad los soldados de la falange luchan cuerpo a cuerpo, buscan la aproximación y con la lanza, que no es para arrojar sino para ensartar a cierta distancia, pero en un combate cuerpo a cuerpo, como vemos, no tiene capacidad de ataque a la distancia. Entonces, ¿cómo puedo vencer yo a la falange? Bueno, la manera es utilizar hostigadores, es decir, una infantería ligera, mientras que la falange está integrada por infantes pesados. La infantería ligera, que son los hostigadores con ondas, con arcos y flechas, con jabalinas, lo que van a hacer es arrojarle todo ese poder de fuego a la falange para que esta falange se disperse y vuelva a convertirse en una horda. De esta manera, la falange propia va a avanzar y destrozarlos. Pero claro, el otro va a volver a copiar nuestro sistema, va a decir, bueno, esa es la manera, bueno, le incorporo a los hostigadores y esto vuelve a empezar. Bueno, para encontrar la respuesta a este enigma se va a mirar alrededor y claro, ya para hace entre 4 o 5 mil años antes del presente ya se habían domesticado ciertos animales, en este caso los onagros. Los onagros son especies de asnos antiguos, más fuertes, más veloces, un poco más altos que los caballos, son los primeros que van a ser utilizados como montura o para empujar carros. Y con esto va a cambiar porque la aparición del carro o de la cabalgadura, es decir, de la caballería pesada y ligera, va a tener una preponderancia enorme en las batallas porque van a ayudar a deformar nuevamente la formación cerrada, el orden cerrado de la falange o dispersar el orden abierto de la infantería ligera de los hostigadores. La aparición del carro se puede ver en el estandarte de Ur, una obra también de la época de los sumerios datada del año 2550 a.C. y encontrada por el arqueólogo británico Leonard Woolley allá por 1920. Con el ataque de la caballería pesada y ligera por los costados, atacando por los flancos, buscando dispersar al enemigo, también con armas arrojadizas desde arriba de los carros, va a aparecer la formación clásica de las batallas antiguas y clásica hasta por lo menos hasta el siglo XIX de las batallas, que es la infantería pesada en el centro, la infantería ligera por delante para hostigar al principio de la batalla y la caballería a los costados para hacer ataques envolventes o simplemente para hostigar y perseguir a los enemigos después de la batalla. Eso es la formación clásica de la antigüedad. Pero claro, esto vuelve a poner la asimetría. Cuando el enemigo tiene la misma formación nos encontramos con un pequeño problema. Bueno, ¿cómo solucionarlo? Bueno, esto nunca termina, es una historia de nunca acabar, es una historia anorgásmica, diría yo, la de la guerra, que todavía tenemos hasta nuestros tiempos. Distintos imperios entonces fueron apareciendo en la Mesopotamia asiática a lo largo del tiempo, comenzando con el de Sargón de Akkad, quien vencería a las tácticas sumerias de la lucha cuerpo a cuerpo de su falange con la ventaja de los arqueros acadios y de los carros para romper las líneas enemigas. De esta manera, en la batalla de Uruk en el año 2271 a.C., Sargón venció al rey sumerio de Umma, Lugal-Sahesi, y construyó el primer imperio conocido en la historia de la humanidad. Luego vendrían otros imperios, como el de los babilonios, los hititas y los asirios. De estos últimos, de los cuales vamos a hacer un video más adelante, son los primeros que van a usar, por ejemplo, armas de hierro, de acero, y son los primeros que van a cabalgar directamente sobre caballos. Son los primeros arqueros montados que al menos tenemos sobre la historia. Por lo tanto, estamos viendo que las tácticas empiezan a cambiar rotundamente. Pero va a ser realmente con los griegos
en que la falange va a llegar a su apogeo. Si bien es cierto que cuando uno mira los documentos o las batallas de la Grecia antigua, expresados en Homero, en la Ilíada, la guerra de Troya, vamos a ver que en esos combates parecían más bien hordas, pero lo cierto es que para el siglo VII a.C., todas las ciudades-estados tenían estas formaciones militares de falange ya aceitadísimas, y vamos a ver que en las guerras, tanto contra los persas como en la guerra del Peloponeso, ya vamos a tener la clásica formación griega de falange enfrentada en batallas tanto contra enemigos distintos o contra propios griegos, lo cual va a presentar serios problemas. Las ciudades griegas combatían en formación de falange teniendo al hoplita o infante pesado como principal elemento de la guerra. En este sentido, la experiencia de las guerras médicas, en donde derrotaron al poderoso imperio persa en batallas épicas como Maratón, Platea o Salamina, es la mejor demostración de cómo pequeños grupos compactos pueden enfrentar con éxito a ejércitos superiores en número. También es cierto que el infante griego, el hoplita, era un infante pesado, con armadura, con peto, con toda una forma. El hoplita, la palabra hoplita inclusive viene de oplón, que es el escudo que tienen, y que les va a dar una fuerte fortificación, valga la redundancia, ante infantes ligeros que van a ser los que tienen enfrente a los persas. Por lo tanto, pequeños grupos van a dar un mejor resultado que grandes ejércitos de masas, aunque el término no sea el correcto, y sean exageradas las crónicas de las guerras médicas en donde hablan Jerjes de 1 millón de soldados, lo cual, o Darío, no dan los números logísticos. Es imposible ese tipo de cantidad porque no habría logística que lo soportara. Hay un historiador que se llamaba Hans Delbrück, que estudia todo este tipo de problemas y explicaba que, bueno, un ejército de 1 millón de hombres, bueno, el primero estaría llegando a Atenas y el último estaría saliendo recién de Bagdad, porque no había ni caminos que soportaran semejante cantidad de tropas. O sea, una exageración enorme. Probablemente, es muy probable que el ejército persa tuviera 100.000, que ya de por sí para esa época era imposible de mantener, pero bueno, obviamente que se saqueaba, se destruía. Pero lo cierto es que vamos a ver que en estas batallas la falange ya va a empezar a dar resultados. De todas las ciudades-estado griegas se destacó Esparta en este sentido. Los hoplitas espartanos y su falange se hicieron sumamente célebres, sobre todo a partir de la desigual batalla de las Termópilas, en donde demostraron que eran los putos amos de la guerra. Lo cierto es que la sociedad espartana era en sí misma una productora increíble de guerreros insuperables, debido a su terrible sistema de adiestramiento, el agogé. Y cuando los espartanos trabajaron en equipo en su falange, difícilmente eran superados. De esta manera, el uso táctico de la falange de una sola línea con una profundidad de 12 a 8 hombres los hizo superiores, sobre todo en el adiestramiento constante y por una férrea disciplina y valor. Entonces vamos a ver que los espartanos van a ser ganadores en casi todas las batallas que se produzcan en lo que se va a dar como la guerra del Peloponeso. Su hegemonía va a estar sobre la tierra, mientras que en el caso de Atenas su capacidad va a estar más dada en su marina. Recién los espartanos van a ser vencidos cuando aparezca un estratego impresionante de la ciudad de Tebas. Nos estamos refiriendo a Epaminondas. Epaminondas estudió la forma de guerra de los espartanos, cómo combatían, cómo se movía la falange, y va a tener una idea que va a revolucionar el periodo. A saber, primero, se dio cuenta que la falange, todos los falangistas, pero los espartanos entre ellos, tendían a marchar hacia adelante, pero desviándose hacia su derecha, o sea, hacia este lado. ¿Por qué era esto? Porque este era el lado desprotegido. Buscaban proteger ese lado avanzando hacia la derecha y poniendo el lado izquierdo. El lado izquierdo estaba protegido por el escudo del otro. Este escudo protegía al otro y así sucesivamente. En las batallas de alianzas, los espartanos se ponían en líneas generales en
en el frente del lado derecho y dejaban a los más débiles del lado izquierdo, porque era el que estaba más protegido. ¿Qué es lo que va a hacer Epaminondas? Bueno, Epaminondas lo que va a inventar es el orden oblicuo o la falange oblicua. En la batalla de Leuctra, en el 371 a.C., hizo utilización de aquel orden oblicuo. Epaminondas sabía que no contaba con tantos soldados para tener un frente amplio contra Esparta y sus aliados. Estos contaban con al menos 10.000 hoplitas y los tebanos con apenas 6.000. Es por eso que el genio de Epaminondas decidió innovar en su falange, optando por poner a sus mejores hombres en el ala izquierda, frente a la élite espartana. Pero a diferencia de ellos, cuya falange tenía una profundidad clásica de entre 8 y 12 hombres, Epaminondas les dio una profundidad de 50 hoplitas. Con esto logró un mayor poder de empuje y masa frente al ala espartana. Pero al no poder desplegar un frente tan largo como sus enemigos, decidió que su ala derecha de su ejército avanzara más lentamente para evitar ser superado y flanqueado con facilidad. De esta manera, las primeras tropas en chocar armas serían las del flanco derecho espartano y el izquierdo tebano, con una mayor superioridad en las fuerzas de Epaminondas. El resultado fue catastrófico para los espartanos porque se enfrentaron a una falange con mayor profundidad de resistencia, los destrozó, mientras que las otras iban llegando, las de su costado izquierdo, los otros pueblos que acompañaban a los espartanos no entraban en combate, y cuando se terminó de destruir a la falange espartana, no había más sentido que continuar la batalla. O sea, una muy inteligente maniobra. En Mantinea, en el 362 a.C., repetiría tal táctica y volvería a vencer a los espartanos, cuyas pérdidas en hombres nunca pudieron ser repuestas. Así terminó la hegemonía de los espartanos en esta gran batalla, pero los tebanos no pudieron aprovecharlo durante mucho tiempo porque el genio de Epaminondas muere en esta última batalla y van a ser inmediatamente reemplazados por un pueblo griego del norte, aunque no eran muy considerados griegos por los mismos griegos, los macedonios, con Filipo II, su rey, y con su hijo, el más que reconocido Alejandro el Grande o Alejandro Magno. El rey de Macedonia era Filipo II, que había sido recientemente rehén de los tebanos en aquellos años tumultuosos, y había observado las tácticas de las ciudades-estados del sur. Con esa experiencia organizó una formación que tanto él como su más que célebre hijo Alejandro los llevaría a la gloria suprema y al Parnaso de los líderes militares. La falange macedónica se agrupaba en cuadros de 16 hoplitas por 16 de profundidad, es decir, 256 hoplitas en estas agrupaciones que se conocían como sintagmas, que estaban entonces formadas por 256 cada uno de estos sintagmas, 16 por 16. Y en líneas generales combatían en dos alas de falanges de 32 sintagmas. Estábamos hablando de cerca de 16.000 hoplitas, que encima iban armados con una lanza larguísima de unos 6 metros llamada sarisa. La utilización de la sarisa o lanza de 6 metros debía ser manejada con ambas manos. Esto llevó a la reducción del tamaño y el peso del escudo, que podía colgarse del cuello y que convirtió a la falange en un verdadero erizo capaz de enfrentar hasta los temidos elefantes del ejército persa. Si a esto le sumamos también la utilización de la caballería macedónica en las guerras que se van a producir, sobre todo en las campañas de Alejandro, vamos a ver que la falange macedónica va a ser imparable. Pero claro, todo tiene su dificultad. Y en el caso de la falange tenía dificultades en cuanto a que no tenía una gran capacidad de maniobra, podía ser atacada por los flancos
o por la retaguardia, y no era muy buena para actuar en territorios que tuvieran desniveles o que fueran dificultosos, es decir, estaba más preparada para un terreno plano, para grandes llanuras. En Italia la falange no va a funcionar porque el terreno es justamente muy escabroso, y es por eso que los legionarios romanos, con sus formaciones más pequeñas, van a terminar, van a darle el punto de partida definitiva a la falange. Pero esa va a ser otra historia que veremos en el próximo o en los próximos capítulos de la historia desconocida. Así pues, hasta la próxima batalla, amigos.